Les doy las buenas tardes a todas y a todos. Y continuamos con los trabajos del 15º Coloquio Internacional del Pensamiento Complejo. Raíz y redes, conocimiento ancestral y pensamiento complejo en el reencantamiento del mundo. Continuamos con la mesa redonda número 1 que inició en la mañana, denominada Problemas Fundamentales de la Humanidad desde la sabiduría ancestral y la mirada compleja. El objetivo específico de esta mesa es analizar los grandes desafíos actuales, ambientales, sociales, éticos y espirituales, a la luz de las cosmovisiones ancestrales y los principios del pensamiento complejo, indicando puntos de encuentro que permitan construir alternativas más inteligentes, relacionales y sustentables. Seguidamente se procederá a dar lectura, como lo señala el programa, de las semblanzas curriculares de cada uno de los exponentes. Primeramente, el doctor Bolívar Rodrigo Ávila Solano. Muy buenas tardes. Mi gratitud a los organizadores, participantes, a todos quienes han contribuido para este evento. Este trabajo se ha denominado una perspectiva holística y compleja de la ciencia y las relaciones digitales, una visión integrativa de la vida en los tiempos digitales. Este estudio constituye un acercamiento teórico conceptual complejo que recurre a las nuevas perspectivas de la ciencia y los saberes originarios para ofrecer una respuesta frente a la crisis de la humanidad. Estudia la irrupción de la comunicación digital interactiva en medios y redes digitales, encuadrado, diríamos así, o desde los principios del pensamiento complejo y la perspectiva crítica, ética, espiritual. Una mirada científica desde los sistemas complejos en esa conexión maravillosa que hay sobre la espiritualidad, los saberes originarios. Eh, Vamos a trabajar con esa perspectiva en el ámbito de la comunicación. A ver, estamos hablando de una crisis del sistema de significación social, una crisis general, una crisis ambiental, una crisis de salud sanitaria y también una crisis de violencia social. A nuestro entender, en este estudio que hemos realizado en estos trabajos de investigación, este es un tema de crisis del sistema de significación social, caracterizado por estos indicios de separatividad que divide, fragmenta, dualiza, polariza, pauperización del lenguaje del pensamiento, un mundo mediático de banalidades, escándalos, tragedia, violencia simbólica, desinformación, fake news, infopolución, la industria de la apariencia la podríamos denominar. Una crisis del sistema de significación. Una crisis de sentido también es la misma forma. Es la sociedad en riesgos. Recurro solamente a Ulrich, a Benjamin, ¿no? Walter Benjamin, en este célebre texto de la historia como catástrofe, ¿no? Una visión hacia el futuro de lo que podría ocurrir con este mundo de tragedia tras tragedia. En lo que para nosotros aparece como una cadena de acontecimientos, él ve una catástrofe única que acumula sin cesar ruina sobre ruina y se las arroja a sus pies. Nos pone el ejemplo de un angelito que tenemos adelante, que muestra precisamente el hecho de que aún los ángeles se retornan a ver el mundo sin poder arreglar. Premisa diagnóstica. Aprobamos una visión cualitativa de la investigación, estamos trabajando con ella. Esta crisis sistémica se ha convertido en una crisis de la humanidad. La ciencia tradicional no ha podido dar respuesta a estos problemas y el principal problema es este que, al menos desde nuestra perspectiva, podemos, yo trabajo en el ámbito de la comunicación, ¿no? La sociedad de la información inundada de dispositivos electrónicos, plataformas, redes de conexión global, en contraste, ¿no? En oposición a relaciones humanas y sociales de violencia, confrontación, polaridad y guerra.
a pesar de la cantidad de información, de tecnologías, de desarrollo tecnológico. Sin embargo, en el orden de las relaciones sociales y humanas, estas eh, situaciones de verdadera catástrofe, guerra, violencia, muerte, criminalidad, como lo que está pasando quizás en algunos sectores del mundo y también en nuestro país. Más que un conjunto de nuevos y maravillosos dispositivos tecnológicos, la comunicación social debe ser entendida como un nuevo sensorio, una nueva forma de percepción de la realidad, de sensibilidad colectiva, de pensar, de reconocerse. Estoy citando a Jesús Manuel Barbero en sus estudios del sensorium, del nuevo sensorium presente en la humanidad tecnológica. Un nuevo paradigma de la ciencia, la cosmovisión interrelacional e integradora se presenta en este momento también como parte de ese gran sensorium en el mundo. Un nuevo paradigma de la ciencia denominado humanístico, holístico, ecológico, el paradigma de la complejidad de Morán, la perspectiva social de la ciencia en América Latina, en fin, diferentes formas de denominar este nuevo boom en el campo de la ciencia, que es el paradigma nuevo, ¿sí? Por oposición al positivismo, esta nueva insurgencia de saberes, de sensibilidades, de formas de pensar y de convivir que vienen aparejados con las nuevas tecnologías, pero que a la vez son también una perspectiva del espíritu humano. Es también, a nuestro entender, en estos estudios del sistema de significación, una crisis de la verdad, con muchísimas evidencias, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos Martín Jiménez hablando de la teoría de la tiranía de la mentira, el asesinato de la verdad, el negocio de la verdad, la muerte de la verdad, o como dijera una profesora mía, Hilda Saladrigas, cubana, toda comunicación pública tiene un sentido otorgado de antemano por sus productores, conglomerados mediáticos concentrados en pocas manos que funcionan metafóricamente como instrumentos de una gran orquesta. Por eso, la verdad, objetividad y actualidad de la realidad construida sobre cualquier país o problemática es un mito. El objetivo general de este trabajo, configurar una trama de sabiduría científica y espiritual y sabiduría espiritual para fundamentar una visión integrativa de la vida en tiempos digitales. ¿Cuáles son los fundamentos de una perspectiva ético-espiritual de la vida y la comunicación en tiempos digitales? ¿Cuál es esta perspectiva nueva? Estas nuevas formas de pensar constituyen una estructura de pensamiento aparejado al mundo digital, al mundo de las nuevas tecnologías, plataformas, algoritmos, redes, etcétera. Ese es el objetivo de trabajar con estas categorías. Como métodos y técnicas están algunos allí, ¿no? Hay un análisis bibliográfico, una observación experimental, hay un trabajo en profundidad con expertos, está considerado dentro del Delphi y con algunas perspectivas de ser considerado uno de los mejores métodos y muestra también la presencia de la interrelacionalidad, la interdisciplinaridad, precisamente en el mundo académico para ofrecer buenas perspectivas de trabajo en conjunto, como podemos hacerlo aquí también desde este evento, eh, además de triangulación y modelación que utilizamos. Una nueva perspectiva de la ciencia. Podemos hablar entonces de una nueva perspectiva, de un nuevo paradigma, diferentes formas de llamar a este mismo fenómeno. Asistimos a una verdadera revolución de la ciencia, se dice. Numerosos autores, filósofos, científicos están trabajando en una perspectiva crítica de la ciencia convencional, llamémosle, y hablando de la nueva perspectiva de la ciencia, el surgimiento de un paradigma renovado de que algunos denominan humanista, ecológico, holístico, como en el caso de Capra, de Fritjof Capra, o la ecología de la mente, como en el caso de Bateson, el paradigma clásico o el paradigma de la complejidad con Morán. Este nuevo paradigma de la ciencia tendría por lo menos solamente extraído algunos de los enfoques que podrían estar sustentando este nuevo paradigma.
un enfoque sistémico e interrelacional de la comunicación, la escuela de Palo Alto, de Waslawick, de Gregory Bateson, etcétera, que han trabajado intensamente sobre esta nueva visión de la comunicación, la perspectiva transmetodológica de eh, la investigación cualitativa de las ciencias sociales, la SQUAL, la epistemología feminista y la epistemología de Fernando González Rey en la perspectiva de los estudios en América Latina. Cuando me he acercado o cuando este estudio se ha acercado a la teoría de los sistemas complejos, en mi ciudad, en mi país, Cuenca, Ecuador, hemos vivido, Helmut Reiter está aquí presente, hemos podido vivir este fenómeno de la concesión minera en los humedales, fuentes de agua de la ciudad nuestra. Cuando observamos los patrones de vegetación, páramo, pajonal, fauna, ríos, lagunas, lluvia, el sol, descubrimos un santuario natural, un ecosistema complejo que se quiere explotar. El 16 de septiembre del 2025, hace pocos días, una marcha de más de 100.000 personas en la ciudad de Cuenca dijo no a una minería rica en oro y sí al agua y a sus ecosistemas que son vida. Los sistemas complejos son entonces un conjunto de elementos que interactúan entre sí y dan lugar a un comportamiento emergente, ¿no? Impresionante la posibilidad de unir los más diversos sectores, las corrientes políticas de confrontación, de gobierno, de gobiernos locales, etcétera, etcétera, en una relación alrededor de este motivante estructurador de los sistemas complejos como es el agua. Niklas Luhmann es el teórico que nos trabaja mejor el campo de la comunicación como sistemas complejos, ¿no? Solamente para reducir rápidamente por razones de tiempo, la comunicación constituye en Luhmann un verdadero sistema social autónomo, el universo portador de sentido que debido a la configuración de un código propio, tiene el mismo nivel de operación que la política, la economía. La propuesta es una visión relacional de la vida. Solamente dejamos la idea por ahora. Hay en la realidad una convergencia de la ciencia y espiritualidad para enfrentar esta propuesta relacional de la vida. Tres o cuatro fundamentos para esta propuesta. Shankara, fundador de la escuela Advaita o del no dualismo, explica que los textos védicos, en los textos védicos, el problema fundamental del hinduismo es la relación entre Brahma, el ser puro, el espíritu puro, y Atman, el alma individual. La realidad última de todas las cosas se encuentra en la energía cósmica organizada de manera inteligente según patrones geométricos holográficos que conforman una red de energía compuesta por líneas de flujo, nodos o vórtices de energía. La sabiduría del ambiente, hay unas manifestaciones aquí, ¿no? De esta unidad, de esta realidad relacional. La sabiduría del ambiente, el Ubuntu, el efecto mariposa, la sincronicidad de Jung, en fin, la integración de los opuestos. El otro pilar fundamental, a nuestro entender, proviene del círculo de Eranos. Para no alargar la exposición, Carl Jung, el principal exponente inspirador de esta propuesta, un grupo interdisciplinar de autores e investigadores que configuran el diálogo de saberes y tradiciones de Oriente y Occidente. Una auténtica revolución de los estudios sobre religión, se dice. El patrón de Eranos es Hermes, el dios de la unión de los contrarios, de la mediación, de la comunicación y la propuesta de una ética clásica greco-cristiana de la identificación con el bien y exclusión del mal, dice esta propuesta del grupo de Eranos, ha dado sus frutos. Necesitamos una nueva ética compleja, una ética del bien y del mal, que integre el bien pero también el mal. La otra propuesta que está de por medio ahí es la de la imaginación creadora, la capacidad para aprehender la unidad de un sistema de elementos en una sola visión global. La capacidad racional no sabe conciliar paradojas. Esto sí se puede encontrar en
o podemos encontrar una impotencia de la razón, pero no de la imaginación creadora que es capaz de aprender la realidad holísticamente, vista en conjunto como totalidad. La sabiduría del corazón, solamente dejamos la idea, porque en Occidente ha sido el órgano de los sentimientos, para el sufismo, entonces la propuesta, otra propuesta originaria de un pensamiento, de una tradición originaria como el sufismo, la propuesta de la unión de los opuestos solo posible desde la inteligencia del corazón. La ley del karma, la otra propuesta, es impresionante, ¿no? Si actúas en mal, te castigarás y si actúas en bien, te liberarás. La Biblia, las tradiciones orientales, particularmente el hinduismo, están cargadas de esta visión que también la ciencia va aceptando. Este trabajo que estamos exponiendo, precisamente muestra la confluencia de los paradigmas científicos nuevos y las propuestas de las tradiciones orientales. Los pueblos occidentales han expandido un concepto equivocado de este principio de la ley del karma de acción y reacción. Es la ley del movimiento de Newton. Aquí se ve cómo convergen la ciencia y las tradiciones orientales, ¿no? Es la ley del movimiento de Newton. Para cada acción hay siempre una reacción igual y contraria. Las antiguas escrituras védicas declaran que el mundo físico opera bajo esta ley del karma, que quisiéramos tener un poquito más de tiempo para explicarlo, ojalá en los debates. La sabiduría extingue el karma, la verdad es relacional. Esto nos lleva a concluir dos ideas centrales y terminamos. Que de la misma manera como podemos entender que el pensamiento humano es limitado y hay una propuesta de la filosofía de los contrastes que nos está diciendo que en esta interrelacionalidad epistémica, la verdad refleja, o las personas, los individuos, los grupos, reflejamos una verdad parcial y que es posible hablar de una interverdad dialógica e intersubjetiva. El mundo, bueno, aquí hay una gráfica que muestra esas convergencias de la que acabamos de hablar. Concluimos diciendo que la cultura participativa y colaborativa ha revelado que Internet reafirma una y otra vez la naturaleza relacional de la realidad. En la ciencia, en la espiritualidad, podemos construir un mundo, una visión de la vida, un nuevo paradigma de ciencias, de redes, de intersecciones, de interrelación que quisiéramos dejar como mensaje final de esta propuesta. Una visión ecológica, evolutiva de la vida. Ojalá que el mundo entero podamos aprovechar de estas redes, de estas plataformas, de esta cultura transmedia para ratificar este postulado que ofrece oportunidades inéditas para un ejercicio social y humano colaborativo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor, por su intervención. Bueno, a continuación vamos a escuchar al doctor José Luis Valencia González, de la Sociedad Académica del Pensamiento Complejo de México. Con su ponencia denominada Sentipensar Cósmico con la complejidad de la memoria cultural en la danza conchera. Tiene usted 15 minutos para su exposición, por favor, maestro. Lo escuchamos. Gracias, buenas noches y agradezco mucho que me hayan permitido esta participación. Para ser rápido, esta es una parte de una investigación que tengo mucho más amplia ya de varios años. La danza conchera es un continuo histórico de la danza que se practicaba desde tiempos precautémicos. Se plantea que incluso que es una actividad tanto científica como espiritual, que encaminada desde tiempos inmemoriales, ¿no? Entonces, para poderla analizar, obviamente tenemos que acudir a la epistemología de la complejidad transdisciplinariedad y pues he escuchado con atención las anteriores exposiciones y me permiten precisamente ahorrarme un poco del espacio en ese sentido.
Obviamente que sí es necesario también plantear que normalmente siempre se expone a Edgar Morin como el máximo exponente del pensamiento complejo, pero sin embargo ha habido ya otros y todos se vuelven complementarios. Yo el personal, el primer que leí fue a Engels, Federico Engels, en su Dialéctica de la Naturaleza. Me pareció que en lo personal es el primer pensador complejo que yo atendí, ¿no? Bien. Este, quisiera partir de cualquier forma con este mensaje que nos hace Elliot Morin en su texto de Naturaleza de la Naturaleza, que es el primer tomo del método. Dice: el cosmos hizo al hombre a sobra y semejanza. Esto con la intención de decir que el universo siempre está en conflicto. Es decir, nosotros pensamos que el cosmos es una estabilidad eterna. Sin embargo, pues obviamente que la interacción constante y permanente que tiene desde lo macro y lo microcósmico, pues precisamente nos indica que siempre hay una serie de colisiones que no permiten que el estado reposado del universo lleve a cabo. De lo contrario, llegaría a la muerte con la entropía, ¿no? Bueno, entonces a partir de eso, este, he establecido un primer posibilidad de análisis que, de acuerdo con el dialogismo, planteo que los procesos semióticos discursivos se pueden analizar bajo un eje sincrónico, sintagmático y metonímico para hacer un corte en la historia que está ordenado y además me sirve un ejemplo, me sirve para hablar de un mayor número de ejemplos, ¿no? De posibilidades. Por otro lado, está el aspecto diacrónico, que es el proceso histórico, para establecer los paradigmas que se van a estar analizando y todos ellos en el proceso pues, se convierten en análisis metafóricos. A esto le he llamado yo memoria hologramaticultural, pensando en que una parte de un proceso cultural está presente en el todo de una cuestión o fenómeno cultural que se esté analizando. Precisamente por eso hago esta idea de lo que pueden ser los ejes que cuando normalmente nosotros utilizamos el XY para tratar de hablar de todo. Sin embargo, esto sería nada más una idea bidimensional. Para hacerlo tridimensional tenemos que darle un fondo y entonces se vuelve un análisis comparativo con otro tipo de fenómeno pues, semejante al que estoy analizando. Y en ese sentido puedo pensar que por ejemplo, dentro de la danza conchera hay un movimiento paralelo, hay otros más, pero uno muy común es hablar del movimiento de la mexicanidad en el caso de México. Y puedo suponer que, como sucedió para este año en que se festejó los 700 años de la fundación de la México Tenochtitlan, pues podemos pensar que ambos movimientos se juntan, se fusionan para un mismo fenómeno. Bueno, y el círculo, la esfera, trata de imaginar lo que vendrían siendo las otras dimensiones, que es lo ideológico, lo histórico, lo psicológico, etcétera, etcétera, para poder entender la multidimensionalidad del fenómeno en que estamos tratando de atender. Para este caso, me voy a enfocar solamente, esa es la danza conchera en una imagen. Me voy a enfocar solamente desde la perspectiva del macro y el microcosmos, porque hay movimientos dentro de la danza que me hacen suponer que están siguiendo lo que Edgar en algún momento estableció como el imprinting, que es una especie de impronta cultural que se establece ahí y que pues esto nos marca la idea de que los antiguos mexicanos llegaron a conocer los cosmorritmos. Sí, un neologismo obviamente, porque eso no existe, pero imaginemos un poco esta cuestión del movimiento cósmico y que ellos presentaban ciertas regularidades con el cual podrían calcular precisamente lo que tienen como calendarios, tienen varios calendarios los antiguos mexicanos, y que se vuelven incluso más perfectos que el calendario actual que nosotros utilizamos, ¿no? Entonces, en primera instancia, me enfoqué para tratar de analizar precisamente la cuestión del macrocosmos, ¿sí? Con esta idea, por ejemplo, basándome en el número phi, ¿sí? Que sabemos muy bien que está presente en la naturaleza, está presente en el cosmos,
está presente incluso en las fuerzas climatológicas, está presente en el comportamiento incluso de los animales, es decir, incluso en el ADN, ¿no? Entonces, este vórtice que se puede encontrar en muchas manifestaciones naturales, es lo que se le ha denominado como la geometría sagrada natural. Pero también hemos visto que esta geometría, que también se denomina sagrada, está desde la perspectiva cultural, es decir, sí existe un comportamiento humano para tratar, sin pensarlo, o sea, no está consciente de ello, pero lo realiza en las diferentes manifestaciones artísticas e incluso hasta colectivas que se llevan a cabo en los trabajos y todo, por ejemplo, el tornillo que cumple con esa función. La parte de la izquierda abajo, ustedes pueden observar lo que es la Coatlicue de Tonantzin, que es el antecedente de la Virgen de Guadalupe y que está completamente calculada con el número fi, ¿no? Y podemos observarlo en diferentes, como decía, manifestaciones artísticas de todo tipo. Bien. Entonces, la idea de que cuando hay un movimiento colectivo dentro de la danza que siempre gira a la izquierda, quería suponer que podría encontrar que el movimiento del Phi en las galaxias, por ejemplo, también estuvieran siempre a la izquierda, pensando que hay un movimiento igualitario en todo el sistema solar. Podría imaginarme lo que sucedería lo mismo en el cosmos. Sin embargo, pues ya viendo las fotografías de las distintas galaxias, pues me doy cuenta que unas giran para un lado y otras giran para el otro lado. Tal vez viendo o observando desde la perspectiva de lo que es la imagen cósmica, no tendríamos una arriba, una abajo, eso no existe, solamente son parámetros que nosotros hemos inventado para tener un punto de referencia, pero sin embargo, pues vemos que esto no ocurre realmente ya en el cosmos, ¿no? Pero los cálculos, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de imaginarnos la extensión de lo tridimensional, no tenemos ningún problema, pero si nosotros hablamos cómo es la extensión de lo tetradimensional, entramos en conflicto, no tenemos forma de imaginárnoslo. De ahí se calcula esto que se ha llamado el multiverso de la hiperesfera multidimensional, es decir, que ya no tiene esta cabida de lo que nosotros podemos imaginar como un volumen, y además, pues esto permite el ingreso de estos nuevos eh, términos que se han estado utilizando como para universos paralelos, ¿no? O multiversos, precisamente ahí viene este término, que ya salen del universo que nosotros tenemos como una idea inicial. Por otro lado, también cuando quise observar el movimiento individual de cada danzante, que también siempre es a la izquierda, quise basarme en el movimiento del spin del electrón y pues sí pude observar que de acuerdo con, digamos, los contextos en que estos se mueven, tres cuartas partes del movimiento del spin sí es a la izquierda, pero una cuarta parte es a la derecha. Y esto precisamente viene la idea de tratar de entender esta idea de la simetría desequilibrada, ¿no? Por ejemplo, tenemos estos isómeros, una planta con el isómero de la izquierda, se puede alimentar perfectamente con el isómero de la derecha, que es idéntico, pero al revés muere de inanición, ¿no? Entonces empezamos a ver que también el cuerpo humano, cortamos a la mitad, de un lado están unos órganos, del otro lado están los otros, pero ya entramos en conflicto cuando, por ejemplo, ya no podemos hablar del electrón, sino, por ejemplo, el cuásar, que es la composición de neutrones y protones que se unen por la fuerza fuerte, ¿no? A nivel cuántico y ya no permite lo indivisible de lo que es la materia, ¿no? Lo que se dice que ya ya las partículas más elemental que puede haber. Por otro lado, tenemos la teoría de las cuerdas que nos hablan que ya no te podemos entender las partículas desde una perspectiva esférica, sino que ya son precisamente cuerdas y dependiendo de su extensión, podemos encontrar cuál es su capacidad dinámica, ¿no? Energética, perdón, energética. Entonces, esta teoría de las cuerdas hecha por tierra, la pretensión que tenía de encontrar
el imprinting a nivel microcósmico, ¿no? Entonces tenemos una simetría simétrica natural también. Por otro lado, también podemos ver que por ejemplo, tenemos en el mismo cerebro, lo que es el cerebro reptiliano, los procesos evolutivos que ha tenido obviamente ya hablando de lo que son los seres humanos, y tenemos un nivel reptiliano donde aparecen las emociones, tenemos una parte del cerebro mamífero donde aparecen ya los sentimientos, y en neocortes que ya aparecen en los Ay, sí. homínidos. Entonces, tenemos ahí el cerebro, y el cerebro a su vez va a tener dos funciones de acuerdo a los hemisferios cerebrales. El mismo Lotman nos habla de que hay dos tipos de pensamiento: el simbólico, mítico, simbólico, y el técnico, racional, empírico, ¿no? Son dos tipos de pensamientos, y que podemos englobar, si retomamos la topología cultural que nos presenta Yuri Lotman. Entonces podría yo tratar de establecer ciertos criterios del comportamiento dentro del dominio de uno de los hemisferios de acuerdo a la cultura. Es lo que establece precisamente Lotman, ¿no? Cuando hay un dominio de un determinado hemisferio, pues la cultura se comporta de una manera, y cuando es el dominio del otro hemisferio, la otra cultura también se comporta de otra manera. Yo lo tengo bien claro cuando observo la cultura norteamericana y cuando observo la cultura mexicana. Son dos formas totalmente distintas de comportamiento cultural, ¿sí? No hay tiempo para revisar esta cuestión, pero es muy interesante observar cómo se va estableciendo este aspecto. Bueno, tenemos entonces, por ejemplo, lo que es el proceso de complejización que nos presenta Edgar Morin, partiendo del cerebro hasta terminar con la cultura en un proceso recursivo permanente, ¿sí? Y por otro lado tenemos la propuesta de Basarat Nicolescu, que por cierto, él no lo aceptaron en el Círculo de Eranos, ¿eh? Hablando hace rato que se mencionaba, el físico cuántico, y él nos establece tres niveles de realidad. Sí, en el mero centro está el tercer oculto que él menciona, que es la parte mística, donde no hay nada de resistencia, y pues entraríamos nosotros en el aspecto de espiritual místico directamente en esa índole. En ese sentido, yo me he ido a utilizando el Códice Vaticano, Vaticano A, donde nos empieza a hablar de los cielos y los infiernos, de acuerdo al pensamiento antiguo en México, y normalmente se ha traducido de eso de cielos e infiernos por niveles suprahumanos e infrahumanos, y el Tlaltipa, que es el nivel en que nosotros vivimos. Sí, son 9 y 9, que ya rebasa lo que nos presenta Basaras Nicolesco, pero yo me puse a pensar si no podríamos verlo desde otra perspectiva, que haya 9 niveles de realidad externos correspondientes a 9 niveles de realidad internos. Es decir, una correspondencia que podríamos llamar de una conciencia hologramática, ¿sí? Transsensorial o transensoperceptual. Y en ese sentido, podemos ver entonces que la correspondencia que se puede establecer, por ejemplo, la participación de la conciencia, que está influida por la cultura y por el cerebro, pero también hay una forma totalmente diferente, que es que la conciencia va a incidir sobre la cultura y va a incidir sobre el cerebro, ¿sí? Entonces la danza es una forma de poder llegar a estos niveles sensoperceptuales, ¿sí? Al igual que lo puede hacer la creación humana, ¿sí? Por ejemplo, en este trabajo artesanal, que hay toda un trabajo, una práctica de creación, y podemos ver, por ejemplo, la participación de las plantas curativas, medicinales, como lo representa el Xochipilli, que en su cuerpo está tatuado con todas las plantas que aquí en México antiguo se utilizaban para elevarles los estados de conciencia, o bien al lado derecho, donde vemos, por ejemplo, el temazcal, que son los baños de vapor de altísima temperatura, con la cual también cuando sale uno está en estado de trascendencia, ¿no? Entonces, por eso tal motivo esto le he llamado la conciencia trascendental, sinestesia subliminal, ¿sí? Pues básicamente es un aspecto muy
muy sintetizado de todo mi trabajo que estoy haciendo y esa es solamente una parte y por lo tanto, pues les agradezco mucho su atención. Sí, Tlazo Camati, muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su exposición. Ahora le toca el turno al doctor Daniel José da Silva de la Universidad Federal de Santa Catalina, Brasil, con la ponencia denominada Metacognición y Transición. Saludo a todos los presentes a este 15º Coloquio Internacional sobre el Pensamiento Complejo. Saludo a todos ustedes en la persona del profesor Pedro y también en la persona de la profesora Julieta, con quien tenemos el placer de trabajar dentro del movimiento de la transdisciplinaridad. Trago una reflexión sobre la metacognición como una capacidad de construcción de un conocimiento no específico, pero que está agregado a los conceptos operacionales. Y la transición ecológica y humanista del mundo, ¿no? La metodología de nuestra presentación es una metodología transdisciplinaria. Entonces, en la parte de abajo de los fractales, esos fractales vienen de la curva de Koch, un fractal matemático que nos permite manejar la relación entre una expansión al infinito dentro de un espacio finito. O sea, la idea es que el humano podría desarrollar su espíritu de manera infinita dentro del espacio finito de la biosfera. Entonces, aquí abajo tenemos una relación que llamamos dialógica de complejidad, o sea, a partir de Gamorra, la pertenencia con la metacognición. Y lo que yo observo es que el conocimiento de una persona que tiene una conciencia sobre su pertenencia con el ambiente, con la biosfera, es un conocimiento no operacional, no específico, y sí es un conocimiento que agrega un sentido al concepto operativo. Y la transición, bueno, funciona como un tercero incluido, o sea, que es una emergencia de la dialógica de complejidad de la base. Bueno, el tercer oculto continúa, es una dimensión de realidad más íntima y vamos hablando de eso un poco más para frente. Yo quiero proponer que la pertenencia es un sentimiento, en cuanto la metacognición es una biología y la transición es una acción. Bueno, la pertenencia, nosotros acá en Brasil llamamos pertencimiento y pertencimiento en portugués, ¿no? Y yo trago la experiencia del pueblo guaraní, que es la mayor, digamos, etnia de pueblos originales del centro de Brasil, que es amarillo, que tiene gente en Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay, pues acima de 200.000 personas. Bueno, ahí usted tiene un grafismo y cestería del pueblo guaraní, que son símbolos a través de los cuales uno puede se aproximar de su estética, de su visión a respecto de las relaciones que tiene consigo mismo y con la naturaleza, ¿no? Aquí tiene una mandala que este señor es un profesor indigenista acá en Santa Catarina, Pedro Alejandre, me ha regalado y ha hecho especialmente para este evento. Es muy bonito porque tiene todo un significado de circularidad, de cosmovisión del pueblo guaraní. Bueno, aquí entonces está la idea de las palabras claves de la pertenencia. O sea, la pertenencia es un sentimiento al cual nosotros podemos nos aproximar con esos tres conceptos. La pertenencia, que es un concepto matemático de los conjuntos difusos, la afinidad, que viene de la biología de la empatía, y la solidaridad, que viene también de una biología que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Pero fundamentalmente lo que estamos diciendo es que la pertenencia
traen en un primer momento una conciencia de la naturaleza que hay dentro de mí, ¿no? Para que yo no me sienta un extraterrestre, o sea, yo soy todo las cosas que hay en mi ambiente, los átomos, las moléculas, y la afinidad, bueno, la afinidad es el sentimiento que es más sutil que el amor, porque se acontece entre las personas que partillan una cantidad de neurones espejos que se reconoce inmediatamente como afines. Y la solidaridad, la importancia de ese movimiento es comprender que siempre que estamos haciendo algo en común con las otras gente, nosotros estamos trabajando una cualidad que es la futuridad. Y eso es importante para nosotros, porque, porque el futuro es la cosa que más rápidamente es excluida dentro de una trayectoria colapsista. Bueno, ahí yo entro en el tercer oculto, o sea, esa cosita que tiene amarilla dentro del fractal, para mostrar que el pertenecimiento, perdón, la pertenencia tiene tiene tres biologías maravillosas. O sea, eso es animador para enfrentarnos la comprensión de la trayectoria del colapso. Cuando digo que es animador, es porque nosotros vivimos una trayectoria colapsista es algo antinatural. O sea, la biología del humano no es para eso. Esa es digamos, una motivación. La biología del amor, que Maturana y Varela nos dan una explicación maravillosa, parte del principio de que todo dentro de nosotros acontece porque hay un reconocimiento previo. O sea, de aquí viene una frase maravillosa que después los filósofos van a trabajar, que es la siguiente: el reconocimiento precede el conocimiento. Como hoy no tenemos conciencia del reconocimiento, nuestro conocimiento está muy malo, ¿no? La biología de la empatía es otra cosa maravillosa. Nosotros no somos los únicos, los humanos, a ser empáticos, pero hay otros seres maravillosos como las balenas, los golfinos, los elefantes, los chimpancés, que son empáticos. Entonces, pero nosotros tenemos una vocación absoluta para sermos empáticos en nuestro día a día. Y hoy la empatía desapareció. Entonces, aquí viene una fuerza maravillosa de motivación, ¿no? Que es la biología de la empatía. Necesitamos urgentemente colocar el amor y la empatía en la orden del día, ¿no? En nuestro relacionamiento. Y por fin la solidaridad, ¿no? Nosotros somos lo que somos porque tenemos tres grandes sistemas que trabajan de forma solidaria y nativa, para recuperar una palabra muy poco utilizada que cuñó Francisco Varela. O sea, el nativo es algo que acontece desde el inicio. O sea, no es que hay uno antes y otro después, no. Entonces, los tres sistemas que nos movimentan, el inmunológico, el neurológico y el psicológico, son la prueba mayor de que nosotros somos lo que somos por sermos solidarios. Eso me anima mucho. Bueno, ahora acerca de la metacognición. Bueno, la metacognición, evidente que parte de la cognición. La cognición, como Maturana y Varela nos hablan, es la capacidad de aprender con el operar. Pero este aprender con el operar utiliza conceptos específicos. En el lenguaje de Piaget serían los conceptos operacionales. Bueno, la metacognición no trabaja con conceptos operacionales, entonces es una red neurológica no específica. La metacognición abraza la red operacional específica y construye el sentido. Entonces, aquí hay una cosa sutil, ¿no? Hoy utilizamos un concepto como biosfera y no conseguimos hacer con que este concepto nos haga ver que estamos descuidando de los ciclos de la biosfera. Entonces, la metacognición es la pedagogía, vamos a decir así, la educación que va a nos dar
el sentido ecológico y humanista que hace falta hoy en el mundo. Bueno, y claro, toda esta dialógica de complexidad, emerge de esta dialógica de complejidad el conocimiento encantado. O sea, el encantamiento de la vida ha salido de la escuela, de la familia, de la universidad, de la economía. O sea, no hay más nada encantado, porque todo se tornó privatizado. Entonces, el conocimiento encantado debe ser colocado como objetivo fundamental de la formación de los jóvenes. Ahora, los fundamentos de la metacognición, o sea, el tercer culto. Entonces, aquí los fundamentos de la metacognición es una cosa maravillosa, porque cuando uno trabaja dentro del espacio neurológico de la metacognición, uno cría, yo podría llamar de nosotros, podemos pensar en éticas de irreductibilidad, para utilizar una palabra de Garmohan. Entonces, essas três éticas são sugerência, pero pode haver mais. Então, a ética do reconhecimento, que é o fundamento do amor, a ética da afetividade, que é o fundamento da empatia, e a ética da espiritualidade, que é o fundamento da solidariedade. Acerca da transição. Bom, aqui a transição, rapidamente, quero dizer que a transição ecológico-humanista é um fenômeno cultural. Nosotros precisamos, primero, compreender que tenemos que construir una cultura para que la transición aconteça. Después, una etapa que sería construir una política que premie los bienes comunes y no los bienes privados. Aquí hay una otra dialógica que es fundamental comprender, que con un mundo en que todo está privatizado, no tiene cómo hacer una transición ecológica. E, finalmente, a econômica. Ou seja, se nós não encontramos o caminho de uma economia civil valorizadora da gente e da biosfera, nós não vamos conseguir. Então, há que cambiar a economia, a política e a cultura. Bueno, aqui tem os fundamentos culturales de la transición. Entonces, lo que se coloca de forma muy clara es que debemos cultuar, trabajar, formar la gente en una cultura del cuidado. Si no cuidamos de la gente, de la naturaleza y del futuro, no tiene cómo transitar. Y otra es la cuestión de los bienes comunes. Nosotros tenemos que trabajar la idea de que los bienes comunes assim podem abrigar todas as contribuições que temos a respeito desse tema, seja de bem viver, a sociedade sem males, etc. E a governança. Bueno, a questão da governança é porque hoje estamos vendo que já não conseguimos fazer uma governança melhor, porque tudo está, de certa forma, sem uma proteção jurídica. Então, os crimes de sistema que acontecem em todo o planeta precisam de uma segurança jurídica que garanta que a lei seja aplicada. E aí tem que buscar a governança social, porque a política já não dá conta. Então, conclusão. A conclusão que quero señalar a vocês é que nós podemos sacar uma mirada pedagógica, ou seja, a transição ecológica e humanista do mundo necessita de uma pedagogia plural, pero de uma pedagogia virtuosa, ou seja, que trabalhe as coisas que nós não estamos vendo. Ou seja, hoje nossa visão está muito bruta, ou seja, nós não conseguimos ver as coisas que são invisíveis. E toda a relação da crise econômica lógica, são todos fenômenos invisíveis. Bueno, aí queria agradecer a professora Julieta por me apresentar muitas das coisas que estou trabalhando dentro do tema das epistemologias ancestrales, né? E ao querido amigo Pedro Alejandre, de uma escola que temos acá em Santa Catarina, Tarumã, por la contribuição e testemunho que ele me ha dado desde sua condição de hijo de un pueblo original que es los guaraní. Bueno, muchas gracias a ustedes. Sí, muchas gracias a usted, doctor, por darnos tanto conocimiento. Ahora compartir todo su conocimiento. Y ahora
le corresponde el turno al doctor Cristian Octavio Matamala y Rivara del Centro Ecovirtual Chile, presentando la ponencia, la perdón, la transdisciplinaridad como un camino para sanar nuestros relacionamientos. 15 minutos, por favor, doctor. Perfecto, no se preocupe, ese término hasta a mí me cuesta todavía después de tantos años estar usándolo. Voy a intentar compartir. eh, lo que sí quiero comentar de que hice modificaciones en la presentación, fundamentalmente por lo que estoy viendo y escuchando durante el día. Por lo tanto, la modifiqué fundamentalmente porque no quiero redundar. Yo creo que la gran mayoría de los colegas y colegas que han presentado hoy estamos muy alineados. De todos los seminarios que he participado, este es el primero que me encuentro tanta alineación entre los términos, los conceptos, cómo lo usan, de qué forma lo están planteando. Me parece una alineación espectacular. De hecho, los invito y los convido a estar conectados porque tiene mucho sentido en diferentes partes del planeta que estemos haciendo cosas muy parecidas. Esta es una investigación que ya lleva muchos años, que ha cambiado de nombre porque a medida que ha ido avanzando, el mundo cambia y lógicamente los términos están teniendo más sentido algunos que otros. Cuando partí en la educación ambiental, no se llamaba educación ambiental hace 35 años atrás, y con el tiempo ha ido cambiando el modismo y los diferentes términos, incluso en diferentes países todavía se siguen utilizando términos que en el país de origen mío, Chile en este caso, ya no se usan, y en otros países, como en el caso de Brasil, en la cual yo participo apoyando temática de educación, también el término cambia y ahora se habla de educación ambiental climática y no solamente de educación ambiental. Ahora, ¿por qué traigo el término educación ambiental? Porque para mí, desde la perspectiva de la investigación, cuando uno se inserta y convive, que he tenido la oportunidad afortunadamente de convivir con pueblos originarios, tanto en Chile como en otros países, uno se da cuenta que el término para ello no es educación ambiental, sino es convivir. Por ejemplo, en algunos. La conmovisión de ellos es el convivir, es el día a día. No hay un proceso educativo necesario porque ellos están conviviendo desde el momento que nacen y todo el tiempo culturalmente lo han hecho. Por ejemplo, el pueblo mapuche, el pueblo pehuenche, el pueblo mapuche se subdivide en tres grandes grupos: pehuenche, huilliches, que son, pehuenches son los que viven en la cordillera de los Andes, huilliches son los que viven en el litoral, en la costa del mismo país, y dependiendo de la actividad productiva, toman o ellos se autodenominan de diferentes formas. Incluso dentro de los mismos territorios de sur a norte también tienen algunas nominaciones diferentes. Pero cuando uno le plantea y le dice, hagamos educación ambiental, que me tocó convivir con ellos y vivir esa experiencia, ellos decían, ¿qué es eso? Y aquí la primera pregunta que traigo acá, que un poco la que planteé al momento de convocarme a este evento, la cosmovisión ancestral de los pueblos originarios se relaciona con nuestros relacionamientos socioambientales. O sea, entendemos lo mismo, porque no necesariamente es así. Inclusive dentro de los diferentes pueblos originarios tampoco es así. Pero sí hay una línea conductora que es cómo nos relacionamos. El relacionamiento adecuado, empático, eh, abrazador o amoroso, como me gusta decir a mí, tiene que ver mucho con lo que muchos de ustedes han dicho: empatía, asertividad, transferencias desde las realidades, aplicación de acuerdo a las comunidades y a la cosmovisión cultural que cada uno de ellos tiene. Por lo tanto, y nosotros hemos tenido ese cuidado de cada vez que nos movemos a un territorio, una comunidad o a un país diferente, es primero consultar, relacionarnos para entender qué es lo que ellos entienden por lo que uno va a proponer. Dentro de mi trabajo en física cuántica, hemos entendido que las energías son el código que nosotros tenemos que aprender a decodificar, que todavía muchos no aprendemos a hacerlo.
más que las palabras, más que los idiomas, más que las lenguas. Muchas veces un abrazo transmite más que démonos un abrazo en términos de verbalizarlo. Cuando uno se abraza y logra esos 20 segundos o más abrazado, no solamente con un ser humano, sino con cualquier ser vivo, uno siente esa armonización. Y los pueblos ancestrales lo tienen muy, muy claro. Dentro de esta misma lógica, en los pueblos centrales también, la segunda pregunta tiene que ver con, ¿existen aprendizajes enraizados en la historia de nuestra humanidad, en conexión con la naturaleza? Sí, efectivamente. Y lamentablemente no todos los que están enraizados o internalizados son y están de acuerdo a lo que los tiempos nos desafían hoy. Hay mucho esta visión de, por ejemplo, soluciones basadas en la naturaleza, soluciones basadas en la experiencia. Y siempre con mis colegas en el mundo de la universidad les planteo, eso que ustedes le están colocando nombres se hace miles de años. El problema es que le hemos ido colocando nombres dependiendo de las épocas en las cuales nos conectamos con ellos. Pero esta interdependencia, esta conexión, después lo voy a traer un poquito más, para mí fue un momento muy significativo, que es cuando el jefe Seattle de la tribu Chuami envía esa carta que ha tenido muchas versiones. Yo no quiero aquí especular cuál es la versión correcta o no. Yo voy más bien a la energía y al sentido que tenía esa carta, esa declaración, que cómo colocarle valor, cómo colocarle esa visión occidental a algo que no está vibrando o frecuenciando con esa lógica. Cómo colocarle valor al sonido de los pájaros, al olor de los árboles, al aroma de la lavanda, cómo colocarle valor al precio, al sonido del río arrastrándose o caminando a través de los cursos de agua. Entonces, para mí, cuando yo escuché la primera vez esa carta, que fue en los años 90, eh, yo vibré, o sea, yo salté, literalmente salté del lugar donde estaba, porque dije, tiene mucho sentido. Y eso en realidad los pueblos originarios lo dicen todo el tiempo, de todas las formas, de todas las lenguas, y nosotros todavía no logramos entender. Entonces el problema ahí es de qué forma estamos decodificando esa energía que está relacionada con estos temas. Y por lo tanto, ahí hay un desafío y nosotros lo hemos planteado, lo hemos trabajado para entender cómo nos relacionamos. En los pueblos originarios, por ejemplo, mi experiencia con el pueblo mapuche, tú cuando vas a una comunidad mapuche, pehuenche, huilliche, lo primero que tú tienes que hacer no es conversar ni presentarte, ni presentar lo que tú vas, sino lo primero que tienes que hacer es generar un lazo de confianza a través, por ejemplo, de la alimentación. A mí me tocó, cuando me conecté por primera vez con ellos, compartir la comida típica de ellos. Si alguno hace un análisis cultural sobre eso, a mucha gente, y discúlpeme la expresión si aquí hay alguien de pueblo originario, para muchos occidentales, a muchos no lo harían y le daría asco hacerlo, compartir eso. Y voy a hacer solamente una expresión de ello. El mudai, que es una bebida típica del pueblo mapuche, se hace a través de la fermentación salival de la machi de la comunidad. O sea, ella ingresa productos a su boca y fermenta ese licor, esa bebida, dentro de la boca con la fermentación salival. Después la escupe, se mezcla con agua y eso se llama mudai. Y esa bebida a mí me la pasaron al momento de entrar a una comunidad y me dijeron, queremos compartir contigo esto. Yo sin ningún tipo de cuestionamiento la tomé, la bebí y empecé desde ahí una relación de confianza con ellos. Ahora, ¿cuál es la otra pregunta que combina con esta relación con los saberes ancestrales? ¿El pensamiento complejo ayudaría a revelar, a relevar o a valorizar estos saberes y evitar la crisis de salud mental en nuestra era? Porque desde la perspectiva de la investigación que me ha tocado hacer y desarrollar ya por muchos años, es que las tecnologías, la ciencia, las propuestas de todo tipo no van a resolver la triple crisis planetaria que estamos teniendo en estos momentos, porque la gran mayoría de las problemáticas tienen que ver con el relacionamiento. Muchas tecnologías van a llegar, van a dar soluciones, pero si nuestro relacionamiento no lo mejoramos, no los adecuamos a las necesidades de hoy, las tecnologías no van a dar abasto y por lo tanto, cada cierto tiempo, cíclicamente vamos a tener que
buscar nuestras alternativas tecnológicas para poder compensar lo que no pensamos en su momento en relación a cómo nos relacionamos. Yo me relaciono con el bosque, con un árbol, con una planta, de una forma diferente a que a lo mejor la gran mayoría del promedio lo hace. Y yo creo que ahí está una de las complicaciones. Y cuando hablo de salud mental, también hablo de cómo nos relacionamos desde nosotros mismos hacia nosotros mismos, mirándonos a nuestro reflejo, sintiéndonos. ¿Cuántos de nosotros nos comunicamos con nuestro cuerpo, nuestra espiritualidad, con nuestras emociones realmente? Y entendemos cada vez que viene un dolor, cada vez que viene un pesar, ¿será por qué? ¿De qué me está tratando de decir mi esencia respecto a eso? Y eso es un tema que todavía hay que trabajarlo y hay que desarrollarlo. Y por último, como decía anteriormente, esta triple crisis planetaria actual podría ser delineada, definida, con estrategia y dimensionamientos diferentes, siempre y cuando incorporemos estos saberes ancestrales. Porque yo no puedo ir a hacer educación ambiental a un pueblo originario cuando ellos lo están haciendo hace mucho tiempo con otro término y de otra forma, incluso mucho más profunda de la que yo podría proponerle. No puedo ir a hablar con ellos sobre cómo interpretar esa energía que se siente cuando uno entra a un bosque y el bosque prácticamente te abraza y tú sientes ese abrazo cuando estáis frecuenciado, cuando estáis vibrando en esa lógica y no tienes que hablar nada, no tienes que decir nada, no tienes que comunicar nada porque ellos te comunican. Y muchas veces muchos colegas dicen que son animalistas, yo también lo soy. Dice, me encantaría que los perros pudieran hablar. Yo les digo, disculpa, ellos se comunican todo el tiempo. El tema es que nosotros no los entendemos. No somos capaces de decodificar la forma como ellos se comunican. Pero ellos se comunican todo el tiempo y siempre lo han hecho. Y todos los seres vivos, todos los átomos se comunican. Nosotros no hemos tenido la capacidad todavía de decodificar esa información. Ahora, dentro de esa lógica, y aquí ha hablado de lo que el jefe Swami el año 1000, el jefe Seattle del río Swami, el 1854, le decía en ese tiempo presidente de Estados Unidos, sobre esta relación, cómo entender el por qué me está hablando y me está comprando algo que yo no me siento con el derecho a vender. Y ahí viene el tema, un término que se utiliza mucho ahora y lamentablemente muchas veces de mala manera, lo que es la interdependencia. Entender que todo y todos, todas, importamos e influimos cada vez que tomamos decisiones, acciones u omisiones. Todo influye. La física cuántica ya nos demuestra de muchas formas que no podemos seguir mirando las cosas de frente o en 4 puntos cardinales o solamente en un negro o un blanco. Hay muchos matices y cada matiz tiene plano diferente que tiene sus propios matices hacia horizontal y hacia vertical y hacia cualquier lado que uno lo pueda mirar o entender. Mientras más nos abramos a esta conciencia planetaria, más hablamos y más comunicación nos va a llegar. En Brasil conocí hace 5 o 6 años atrás en la Universidad de Sao Paulo una propuesta de salud planetaria. Esta percepción que la salud no tiene que ver solamente con el ser humano, no tiene que ver una salud física, no tiene que ver solamente con una salud mental, sino tiene que ver con una salud planetaria, que es una diversidad de tipos de salud que si ellas no están todas alineadas, generamos y sentimos esas desalineaciones. Y nuestro cuerpo, nuestra espiritualidad, nuestras emociones se desordenan y se desarmonizan. Desde el mundo de las terapias, que es una de las cosas que me encanta trabajar a mí y me encanta unirla con la ciencia. De hecho, en Brasil a mí muchos colegas me hablan de que soy chamán científico, porque mezclo estas dos que para mí nunca tuvieron que ser separadas. Yo no entiendo todavía y todavía me pregunto quién fue el que decidió separar estos términos y estas líneas de desarrollo investigativo que tienen sentido juntas. Ahora que están separadas, por eso se resuenan equivocadamente muchas de ellas. Somos más y somos uno. Es un término que me ha acompañado por mucho tiempo. Es un término que para mí me hace vibrar mucho, porque en realidad cuando uno siente ese acompañamiento, uno se siente armonizado y empiezan las cosas a fluir de una forma diferente. Cuando uno se deja llevar, uno empieza a fluir, uno no busca
los resultados, uno no busca los problemas no existen, son desafíos, los desafíos son ese aprendizaje, por lo tanto todo lo que viene es un aprendizaje y es un sentido. En los pueblos originarios para ellos es normal eso. Ellos se han occidentalizado muchos, lamentablemente por esa relación que está teniendo con el mundo más occidental, de entender que las problemáticas son problemas, que no tener dinero, Hullín, como se dice en Mapudungun, que es la lengua del pueblo mapuche, hay problemas. Y no necesariamente es así. Y por último, lo único que quiero aquí mostrar son algunas de las prácticas y cómo esta ha tenido diversidad al momento de aplicar. Una de estas prácticas es una propuesta que se hizo en Brasil, mientras yo vivía en Brasil, y que todavía estamos trabajando, que es educación climática desde la espiritualidad. Una de las cosas que enseña fundamentalmente la física cuántica es que solo cuando el ser, la esencia, está armonizado y vibrando a una misma o una franja vibracional parecida, existe esta alineación en la cual uno puede intercambiar información. Si esta desalineación es permanente, que la educación actual, y yo soy una de las personas que siempre digo, la educación le está haciendo un proceso de deseducación en el aprendizaje, porque cuando el profesor y el alumno está desalineado, vibracionalmente hablando, no entra nada. Hay una discusión permanente, hay una lucha permanente entre estas dos frecuencias diferentes. Por lo tanto, la propuesta es armonicemos primero y después generemos los aprendizajes en términos de conocimiento, en términos de práctica, en términos de internalización. Eso es necesario y mientras no entendamos eso, la discusión y la pelea, la lucha entre el profesor que necesita cumplir objetivos, el alumno que tiene que cumplir para tener notas, para poder pasar de curso, va a ser permanente. Y eso se aprende en el mundo de los pueblos originarios, en los saberes ancestrales, porque eso se ha aplicado siempre. Uno tiene que sentir al otro, tiene que sentir el conocimiento, porque el conocimiento también es energía y por lo tanto tiene intencionalidad al momento de generarse. Si esa intencionalidad no está armonizada con el conocimiento que se quiere entregar, no genera el impacto que se busca. Eh, Quería dejarlo hasta ahí para no pasarme el tiempo. Y la última reflexión que quería hacer es, abrámonos a la posibilidad de que la conciencia necesita que uno esté consciente. Y aunque suene muy redundante o incluso complejo verlo, muchas conciencias no se activan efectivamente porque no están y uno no provoca estar consciente todo el tiempo. A mí me gusta decirle a mis amistades, ¿cuántos seres vivos salvaste hoy? Y la gran mayoría de ellos, con cara muy extraña, me preguntan, ¿de qué estás hablando? Yo le digo, si tú caminas conscientemente, te das cuenta que hay muchos seres vivos que se alinean contigo y que necesitan tu ayuda y tú no te conectas con ellos y no los ves. Hoy, caminando, solamente hoy, salvé 4 vidas, encontré un caracol de tierra, una mariposa que estaba herida y la coloqué en una posición más ventajosa para que ella pudiera sobrevivir. Eso ocurre permanentemente y necesitamos ser conscientes para tener esas conexiones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Hay una pregunta que hacen. Dice, ¿qué hacer para sensibilizar a gobernantes frente a la crisis actual, frente a la necesidad de fortalecer el diálogo complejo? No sé quién de los ponentes gusta contestarla. No sé si puedo hacer un comentario al respecto. Ujú. Y basándome un poco en lo que en la anterior mesa se mencionó con relación al tren Maya, que en cuanto a que se planteaba la cuestión de que no se había, se le había preguntado, o no se hizo un consenso con los mayas, que es el terreno que más se invadió, digamos, por el mismo tren. Me parece que ese es un aspecto muy difícil porque realmente o la tendencia pareciera que tenemos nosotros es como a tratar de atender a los pueblos originarios que no están de acuerdo, a los grupos indígenas que no están de acuerdo, en fin, cualquier término que utilicemos siempre va a ser un término colonizante, cualquiera.
Y al decir colonizante, tenemos que romper con esa colonización mental que todavía nos queda. Y de hecho, uno de los ejes de trabajo, de investigación, es la decolonización, que precisamente profesora Julieta Haidar nos ha impulsado a hacer. Y esto implica que tenemos que trabajar como parejos, ser todos. No porque sea yo mestizo, soy menos ni más que uno que aparentemente es indígena y aparentemente es puro y etcétera. Entonces, el tratar de establecer un criterio en el cual todo mundo sea beneficiado, me parece que es una tarea muy difícil. Y creo que los intentos que se pretenden hacer, cuando menos en México, han sido, para mí en lo personal, muy loables. Es decir, tratar de transformar la conciencia, como bien acaba de mencionar, se dice que estamos en una revolución de las conciencias. Entonces, esto implica que todos tratemos de atender los problemas que se están dando. Y en ese sentido, bueno, yo quiero incluir en términos de que no solamente pensar que hay que trabajar un grupo para otro grupo, sino que todos en conjunto trabajemos para un mismo fin. Entonces, los líderes políticos pues ya tendrán que hacer una labor de esta índole, ¿no? Y bueno, yo me siento afortunado que en México, con nuestro anterior presidente, Andrés Manuel López Obrador, y se inició esta labor. Es lo que quiero comentar. Muchas gracias, doctor. Eh, ¿Alguien más? Bueno, pasamos al otro. Yo creo que es solamente un comentario. Dice sobre los mundos internos. Dice, a más de los externos, Santa Teresa de Ávila, la Santa Católica, habla de la moralidad interna y dice que Jesús le mostraba los planos internos. Creo que esa pregunta es para mí. Cuando hablé yo de los diferentes niveles de realidad, este, bueno, obviamente Jesús, igual que otros profetas, ¿no? Dentro de este, sobre todo este mundo del cercano oriente, incluso ya hablando de otros que en China y en la India, etcétera, pues han vertido una sabiduría muy especial y bueno, se les ha considerado en esos términos. Pero yo sí quisiera insistir mucho en el proceso de decolonización. Entonces, yo creo que voy a tender primero a pensar en Quetzalcóatl y Tezcatlipoca y Huitzilopochtli, que son mis profetas acá en México, que ya regresara al cristianismo y todo el judío cristianismo, sobre todo el occidental, el que trajo a los romanos y que, pues, 2000 años de cristianismo y seguimos mal, ¿no? Entonces, yo así en esa postura me colocaría y si es cierto, no dudaría que Jesús tenga esos niveles, pero otros lo han tenido y bueno, aquí en México está claramente manifiesto en el Códice Vaticano A, ¿no? Más que se requiere de una nueva traducción de lo que nuestros antiguos mexicanos nos heredaron con su conocimiento y su sabiduría. Muchas gracias, doctor. Hay otro comentario que dice, ¿puede ser una alimentación de saberes desde el cosmos, el método intuitivo en pleno? Alineación de saberes. El tema es que los saberes, volvemos al mismo concepto de la propuesta nuestra investigativa, que como todo es energía, que eso ya está más que zanjado, lo importante es cómo decodificamos y cómo estamos preparados, porque la intencionalidad del saber también tiene que ver mucho con la intencionalidad o la preparación o condición de quien lo recibe. Aquí volvemos al mismo tema antiguo de la comunicación: mensaje, receptor, emisor. Si el mensaje está de una forma codificado, y el receptor lo decodifica equivocadamente, lo va a entender equivocadamente y posiblemente ni siquiera le va a dar el valor ni la importancia que eso aplica. Por ejemplo, en el caso chileno, cuando apareció por primera vez el sistema de evaluación de impacto ambiental en Chile, y empezaron a hacerse los levantamientos que no existían y hasta el día de hoy todavía no existen, líneas de base sobre diferentes características en relación con los componentes ambientales en los cuales se mueven las comunidades.
Y muchas veces las observaciones de la gente a los científicos les decía, los científicos habían hecho un análisis hidrográfico, por ejemplo, de una cuenca, y decía, estos son los ríos y pasan de esta forma y esa es la cantidad de agua que más o menos mueven. Y los saberes ancestrales de las personas que vivían ahí, que han vivido por ahí muchos años, decían, no, es que cuando llueve mucho aparecen otros ríos y eso no está reflejado acá. Entonces el saber tiene que también mucho que ver con la realidad de cómo se ven visualmente y cómo interactúan las diferentes comunidades y personas o seres vivos con cada uno de estos informaciones. Pero yo diría que fundamentalmente eso. Gracias, Cristian. Doctor Bolívar, ¿quiere usted Perfecto. comentar? Gracias. Yo tengo alguna idea respecto de la primera pregunta, la posibilidad de cómo hacer para sensibilizar al gobernante sobre la crisis y sobre las perspectivas nuevas de la que hemos estado hablando en este grupo, ¿no? A mí me parece que en primer lugar, me parece que habría que pensar en políticas públicas. Me parece que alguien estaba respondiendo de cómo vamos construyendo en la academia algunas propuestas. Hay que ir generando cada día mejor. Me alegra mucho este evento, este cruce de información, esta coincidencia que mencionaba Cristian, que está tan cercano a nuestro discurso, ¿no? Con algunas variantes pequeñas, pero van por ahí. A mí me parece que, sin embargo, hace falta una transformación humana, personal. Creo que, por ejemplo, el sentir las sensibilidades nuevas, las energías, ¿no? El trabajar con ellas, mejor aún el asumir esta concepción integrativa de la que yo hablaba, ¿no? Esa es una forma de pensar. Es como ir sintiendo estos nuevos sensoriums que decía Barbero, ¿no? Es decir, estas formas de pensar que están ahí. El espíritu de los tiempos no es solamente la tecnología. Al contrario, hay muchísima de estas sensibilidades, de estas formas de convivencia, de este acercamiento, de esta empatía, de estos sentires, ¿no? Formas de cognición y metacognición que están atrayéndonos cada vez más con fuerza, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el diálogo interreligioso para hablar algo de de estos niveles de sensibilidad, de estos niveles de realidad, ¿no? Ahí hay una posibilidad de un entendimiento mínimo, de un diálogo permanente como construcción constitutiva del ser humano entre todos. Me parece que siendo ese ejemplo dinamizador, podemos hacer cuantas veces, a veces mejor, que una importante ponencia. Muchas gracias, doctor. También hay otra pregunta, dice, ¿a qué se le llama comida típica? En Guatemala conocemos comida y bebidas ceremonial, que son para ocasiones especiales. Si es la comida de todos los días, esa sí es la comida típica. Ejemplo, frijoles con huevo en lo cotidiano. No sé, yo me imagino que por la hora que se hizo la pregunta tiene que ver un poco con lo que yo hablaba del Mudai, de esta Sí. alimentación que cuando uno entra a las diferentes culturas, tienen lógicamente algunas comidas y bebidas que son típicas, en el sentido que se utilizan invariablemente en diferentes momentos, en diferentes objetivos. Y justamente el Mudai es una de ellas, es una bebida típica que se hace de esa forma. El ñoqui, que es una especie de pan que se hace con harina del piñón, que es el fruto de la araucaria, también es un producto que lo hacen. El tema es que la tipicidad del producto va ido perdiéndose con la conexión con la occidentabilidad. O sea, cuando el occidente entra a las culturas, se va perdiendo lo que normalmente era común encontrar bebida como el mudai y ñoqui como el producto alimenticio simulado al pan en el mundo occidental, se ha ido perdiendo porque ahora es más fácil ir a comprar pan e ir a comprar una bebida gaseosa de cualquier marca y eso pasa a ser parte de la rutina. Pero la comida típica, en la esencia, es la comida que normalmente los pueblos originarios, antes de esta conexión equivocada con otras culturas, ha ido perdiendo en el tiempo.
Y de esa forma, para mí es la comida típica. No es la comida que se sirven todos los días ahora, sino la comida que normalmente esa cultura, previo a nuestra inserción cultural, ellos comían, bebían y se relacionaban todo el tiempo. Gracias, doctor. Hay también otro comentario, dice que en México a nivel básico y medio superior ya se aplica en la nueva escuela mexicana la sensibilización y simetría entre estudiantes y profesores y profesoras. A ver, yo quería, porque me llamó la atención ese comentario. Yo quiero interpretar que cuando hablamos de simetría, no estamos tratando de homologar entre el profesor y el alumno, porque eso sería un error enorme, porque no tiene por qué ser homologable. Todos los seres vivos somos diferentes y por lo tanto tenemos que respetar esa diversidad. Si eso están intentando hacer, está todo lo contrario a lo que nosotros estamos proponiendo y nosotros hemos investigado y muchas corrientes de aprendizaje están abriéndose a la posibilidad que aceptemos la diversidad y no intentemos de colocar o culturizar a los alumnos o a los aprendices. Todos somos, yo soy amigo de que todos somos aprendices todo el tiempo. Un cacique amazónico brasileño me decía eso. Yo soy mentor y estudiante al mismo tiempo cuando estoy hablando, porque efectivamente uno tiene que vivir en esos planos diferentes. Pero si estamos hablando de simetría, yo diría que eso personalmente es un error. Gracias, doctor. También felicitaciones a todos por sus excelsas ponencias. Mucho aprendizaje nos llevamos. Y hay un comentario, una pregunta, yo creo que es dice, para el doctor Bolívar Rodrigo. Dice, me gustaría que nos dé un comentario sobre la paradoja de la lucha por Quimsacocha. Por un lado, se unieron los mestizos y hasta extranjeros para salvar el agua, el agua de la zona protegida del Cajas, pero no se ha unido para apoyar a la lucha por las necesidades básicas de vida de las comunidades indígenas actualmente dice, en protesta en el Ecuador. Si gusta, se ¿Puedo? lo vuelvo a leer. Sí, no, no, está bien, lo comprendo Sí. perfectamente, ¿sí? Como les relataba en mi intervención, acaba de producirse este 16 de septiembre una manifestación monumental de una gran cantidad, 100.000, más de 100.000 personas de una ciudad levantadas para evitar la minería y para defender el agua. Yo le ponía el ejemplo de cómo demostramos ahí los ecosistemas complejos, ¿no? De todos los elementos físicos, naturales, del sol, la tierra, el agua, las plantas, los animales, estos ecosistemas ahí maravillosamente eh, unidos, y también la mano del hombre ahí, ¿no? Queriendo destruirla y muchos defensores del agua campesinos defendiéndola. Este evento fue un evento magnífico de unidad de todos los sectores, ¿no? Impresionante. Todos los sectores políticos. Yo diría aún los contendores, los supuestos enemigos, etcétera. Una marcha respetable, en fin, respetada, altiva, dignificante, un ejemplo en América Latina. Sin embargo, paralelamente ha venido desarrollándose 3 días después de ese evento una marcha indígena campesina, una movilización, un paro nacional del movimiento indígena ecuatoriano concentrado y organizado en la CONAIE, en la Confederación de Nacionalidades Indígenas, ¿no? En donde existe un enfrentamiento a muerte terrible entre diferentes sectores, ¿no? Imposible de congeniar, imposible del diálogo. No hay posibilidad del diálogo, nos podemos matar. ¿Qué demuestra eso? Demuestra que estos niveles de interrelación humana son posibles dependiendo de las calidades de nuestra motivación, de qué es lo que planteamos. Por eso digo que cuando planteamos esta interrelación con la naturaleza, con las plantas, con el agua, ¿no? Esto tiene en este momento, en nuestras colectividades, en nuestras ciudades,
tiene un valor incalculable que combina, que convoca a miles de personas en un plan de unidad urgente. Ciertamente que se necesita un nivel de conciencia, ¿no? De comprensión del fenómeno y hace falta esa lucha persuasiva para mostrar lo que estamos defendiendo, que a mi entender es lo que le está faltando al movimiento indígena campesino ecuatoriano, que tiene que pasar muchísimos sinsabores, persecución, problemas, muertes, etcétera, en su lucha de defensa de la vida y de las condiciones por las que pasa. Así que ese es un ejemplo muy bonito que muestra los sistemas complejos, ¿no? Naturales y humanos, y también nos muestran cómo también se destruyen esos mismos sistemas de los que estamos hablando. Gracias, doctor Bolívar. Muchas gracias y buenas Sí, tardes a todas y buenas todos. tardes. Pido disculpas, es que no recuerdo bien quién de los ponentes citó la oración, el reconocimiento precede al conocimiento, creo que en referencia a Maturana. Y me gustaría mucho si lo pudiera profundizar. La cuestión del reconocimiento precede el conocimiento. Ah, me parece que Maturana y Varela nos dan una contribución cuando él habla que toda la identidad biológica, la identidad de un ser viene establecida desde su origen. Entonces, cuando el núcleo de una célula recibe una proteína o recibe una molécula, es porque de dentro del núcleo él reconoce lo que necesita para trabajar y multiplicar su propia identidad. Entonces, en este punto es que nosotros podemos decir que desde el punto de vista biológico, el reconocimiento precede el conocimiento. O sea, cuando uno está haciendo su cognición y aprendiendo con el operar mismo, sea de una célula, sea de un sistema, hay siempre una construcción previa que permite al ser vivo responder con su autonomía. O sea, la autonomía de un ser vivo se establece desde el presupuesto de que él sabe lo que es necesario para mantener su identidad y evoluir, por supuesto. Muchísimas gracias por su respuesta. Bueno, muchas gracias. Si no hay otros comentarios o otras preguntas. María Guadalupe, Sí, sí, doctor. yo no quiero dejar pasar una pregunta que fue planteada hace un momento y que no la hemos respondido ninguno de los participantes. Se refiere a la intuición, que por supuesto es compleja, incluso desconocida, en fin, bueno, hay algunos trabajos al respecto, ¿no? Pero a mí me parece que cuando caminamos por esa visión integrativa, ecológica, unitiva de la vida, empiezan a aparecer estas nuevas formas de conocimiento. El conocimiento intuitivo, por ejemplo. Cuando yo preparaba este trabajo, me preguntaba, oiga, los viejos cánones metodológicos y epistémicos, como que están ahí, ¿no? Nos van a ser de mucha utilidad, etcétera, ¿no? El Delphi, la observación, la entrevista en profundidad, lo que fuera, nos sirven mucho. Pero estos saberes de los cuales estamos hablando, de los pueblos originarios, estos saberes profundos, espirituales, requieren una epistemología especial. Ahí ubicaría yo esta perspectiva de la intuición plena. Yo creo que incluso cuando hacemos una práctica meditativa
cuando hacemos un trabajo de, qué sé yo, de acercamiento a las plantas, a los animales, de inserción en el bosque, en la montaña, etcétera, nosotros estamos en mejores condiciones para percibir esa realidad que se nos escapa en cuanto separamos permanentemente el sujeto y el objeto del conocimiento, en cuanto aparece la disociación, la separatividad, estas lejanías, ¿no? Entonces vuelve a aparecer el relacionamiento, esta identidad con las plantas, con los animales, con el agua, esta sensibilidad especial que es la vida, que no acepta divisiones, ni distancias, ni fracturas, la que nos permite percibir de manera global un hecho especial, procedimiento que llamamos intuitivo, ¿no? Algo se nos viene y nos da en conjunto. Así tendría yo un primer acercamiento al tema intuitivo. ¿Puedo aportar algo? Disculpen, Sí, sí, cómo no. porque el doctor aquí abrió una puerta que vamos a tener que hacer otro congreso para hablar de esa puerta. Porque realmente a ver, las vivencias de cada uno lógicamente son diferentes. En mi percepción ya hace varios años atrás, cuando tuve este cambio conductual y esta percepción de mi relacionamiento con el todo de una forma diferente, lo que él dice, acá en Chile se le llama una corazonada. Esta sensación como cuando uno va caminando a hacer algo y de repente algo dice que uno no sabe por qué, no tienes que volver. Y los que estamos frecuenciados en esa armonización, hacemos caso y volvemos. Y, no, y ahí viene otra reflexión que yo la comparto con lo que decía el doctor Bolívar, que la intuición tiene mucha relación también con la percepción de la realidad y de la importancia de esa intuición, porque si no deja de tener valor. Porque cada vez que nos viene esa corazonada y no la aceptamos como tal, estamos desoyendo una información que nos está llegando de otro plano. Puede ser, en el mundo de la física cuántica uno puede hablar que es uno mismo que se está hablando en otro plano, en otra dimensión, que te está mandando un mensaje que tú tienes que hacer caso. Punto. Y ahí viene otro elemento que también es muy relevante dentro de la intuición, que es la otra relación. Una cosa es hacer oídos, escuchar esa sensación, esa corazonada, esa intuición, y otra cosa es después intentar buscar el por qué, porque ahí uno echa a perder toda esa alineación que tiene con esa intuición. Cuando uno busca los por qué, cuando uno busca una explicación a algo que no tiene por qué ser explicado, uno desoye de nuevo a esa información que te está llegando y uno se desalinea y se desarmoniza y pierde oportunidades para seguir profundizando en ese aprendizaje. Entonces, es un elemento, yo insisto, abrió una puerta que es para un seminario completo, pero la intuición, esta corazonada, esta conexión, esta frecuenciación, tiene que ver mucho con eso. Cuando tú fluyes, nosotros en el mundo de la física cuántica hablamos, tú tienes que fluctuar, tienes que fluir. Y fluir es caminar sin saber a dónde, por qué, ni con quién te vas a encontrar. Pero aceptar que tú tienes que hacer. Y tu corazonada te lleva para allá y no, y desoye la racionalidad. En el mundo de la física cuántica hablamos nosotros que tú tienes que dejar conducirte por la esencia, por la centelia divina. En Brasil se habla de centelia divina. Cuando tú te dejas conducir por la centelia divina, que es esta corazonada, desoyes todo lo que es racional. Y por lo tanto las cosas dejan de tener sentido racional. Es como que te sales de la Matrix. Y cuando te sales de la Matrix, empieza a ver códigos que antes no veía, empieza a ver colores que antes no veía, empieza a ver cosas que antes no veía. Pero tienes que salirte de ese proceso. Y eso tiene que ver con la intuición, definitivamente. ¿Puedo responder un minuto, María Guadalupe? Y doctor, Me apasiona la idea, ¿no? De trabajar esto científicamente y espiritualmente, ¿no? O con esa sabiduría ancestral. Quiero traer acá la tesis sufí de la corazonada, del corazón, ¿no? La mística islámica tiene una riqueza impresionante respecto de este tema, de cómo conciliar los opuestos. Entonces dicen que la razón ya no,
ya no da fruto ahí, ya es imposible. Cuando está marcada por la separatividad, por el conflicto, por el enfrentamiento y la violencia diaria, ¿no? Solo es posible, aquí recuerdo un programa muy lindo con Helmut en algún momento, solo es posible desde la sabiduría del corazón. La razón deja de tener sentido, no alcanza, no puede. Hasta allí va la razón. Y tenemos que enfrentar, entonces digo yo, desde la ciencia y cómo no desde la espiritualidad también, cómo opera ese corazón para hacer posible que más allá de lo que yo estoy pensando, mi corazonada, mi amorosa sensibilidad a lo otro, pueda dejar pasar y encontrar una solución a opuestos tan tiránicos que no encuentran solución en este mundo y en esta época. Así que me parece que por ahí podría ir también un avance para esas nuevas para esos nuevos estudios de posibles encuentros posteriores. Muchas gracias. También sobre este tema hay un comentario, ahorita les digo. Dice, en el mundo andino ecuatoriano, el método intuitivo campea. Dicen los indígenas del norte del país, si estás alineado, las cosas suceden. Ahí la naturaleza desde luego cuenta. Se abrió una puerta enorme. Yo convoco a que trabajemos este tema porque ahí hay mucho saber que buscar. Es interesante comentar rápidamente que nosotros estamos hablando de los otros, de la actividad. Y es importante preguntarse a todos nosotros, desde la mañana hasta ahora, si estamos hablando desde el otro lado o estamos hablando desde aquí. O sea, lo importante es el puente que establezcamos entre el Occidente con el Oriente, o entre las epistemologías racionales del Occidente con las epistemologías ancestrales. Por supuesto que están las epistemologías ancestrales. Y quería también hacer un comentario para el doctor Bolívar, que en Ecuador ya hay mucho trabajo sobre corazonar con Patricio Guerrero. Mucho trabajo. Que había que citar, y hay muchos libros que ustedes pueden bajar digital, como 6 libros que él trabaja corazonar. Muchísimo trabajo en Ecuador de Patricio Guerrero. Entonces quisiera mencionar para que ustedes puedan bajar de manera digital la obra de ese gran pensador e investigador ecuatoriano. Además, también creo que cuando estamos hablando en ese evento que me parece fundamental, que haya puesto lo ancestral junto con la complejidad, porque no es una posición de oposición, no es verdad que nosotros tenemos la complejidad y el pensamiento ancestral es intuitiva solo, o es práctica solo, o es sencilla. No es verdad. Tenemos en el Congreso de Transdisciplinaridad, que están invitados a ver en la página web, es una publicidad, si quiere después paso a Pedro y a Gustavo, ¿no? Gustavo, que también tienen la página web para ver cuándo bolivianos, ecuatorianos y peruanos hablaron de la complejidad en la epistemología ancestral. Quiere decir que la idea de tener una epistemología ancestral que es solo intuitiva o que no es científica no es verdad. La astronomía que tenían los pueblos originarios, que también además Josefina dijo, no quiero hablar de pueblo originario, y también ¿por qué crearon esa metáfora? ¿Qué pueblo originario? Son pueblos como nosotros somos pueblos, pero bueno, si quieren poner esa metáfora, tenemos que discutir por qué originario y quién inventó esa palabra, esa metáfora. Pero lo interesante es que en ese congreso que quiero que tengan la curiosidad de ver, hay ponencias donde bolivianos, ecuatorianos y peruanos han colocado justamente la complejidad en la matemática en las epistemologías ancestrales. No solo Pitágoras, por lo tanto, no solo Grecia, por lo tanto, y no solo Roma, por lo tanto. Ahora, lo que creo que es importante aquí en ese evento es que estamos se abrió el camino y se puso como núcleo lo que era invisibilizado, que eran las epistemologías ancestrales.
Solo hegemónicas eran antes, las hegemónicas de Europa, las hegemónicas del primer mundo, y la verdad es que ahora estamos colocando recursivamente el diálogo entre las epistemologías ocidentais e das epistemologias ancestrais, intentando fazer, como disse Lotman, uma tradução transcultural, sem equivocar-se, porque o problema é que quando, como antropólogos, arqueólogos, historiadores e linguistas, não entendem a língua maia ou náhuatl, ou zapoteco, ou quechua ou aimara, o mapuche, se não entendem campo cognitivo, vão dar um sentido diferente. Como dijeron, no hay la palabra paz, pero debe haber un equivalente. ¿Y por qué? Y si entonces había que preguntar en términos de la cognición, de conocimiento, ¿por qué no la palabra paz? Es otro tipo de sintagma, de repente. O, por ejemplo, en los otomíes no hay la palabra amor. Todo está ligado al corazón, muy ligado al sentimiento del corazón. Bueno, todo esto son reflexiones que yo creo que ese coloquio abre caminos, ¿no? Muy bonito, muy poético, filosófico, pero tenemos una tarea fuerte con el otro. Y incluso le comento a ustedes, el otro que son los otros que estamos hablando sobre ellos, deberían hablar, ¿no? Estamos hablando sobre ellos, estamos analizando todo lo que hacen ellos, pero ellos deberían también hablar. Intentamos hacer eso en el Congreso de Transdisciplinariedad. Conseguimos algunas voces de líderes indígenas de Brasil, de algunos otros países también, de Bolivia y de Ecuador, si conseguimos. Gente que hablaba quechua y aymara en Bolivia, Ecuador y Perú. Entonces, en este Congreso de Transdisciplinariedad está grabado todo, un año, y los invito a verlo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por sus comentarios, por su participación, por por regalarnos estos conocimientos que ustedes tienen, que son muy valiosos. Y en consecuencia damos por terminado los trabajos del día de hoy del 15º Coloquio Internacional del Pensamiento Complejo. Y los esperamos mañana en la mesa número 2 para continuar hablando sobre el pensamiento complejo. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias por compartir sus conocimientos. Buenas tardes a todos doctora, buenas tardes Buenas tardes. a todos los participantes. 15º Coloquio Internacional por el Pensamiento Complejo. Felicidades a los ponentes de la mañana, la verdad, muy buenas aportaciones de cada uno, muy nutritivas, y pues las de ahorita que también nos dieron mucha información muy interesante, bastante relevante. Entonces, para no extenderme más y no quitar tiempo, voy a leerles lo que fue la relatoría de las conferencias de la mañana, la relatoría que hizo la maestra Valeria Pantoja Moreno, y pues ella nos habla de este eje temático número 1 que se dio en el bloque matutino: problemas fundamentales de la humanidad desde la sabiduría ancestral y la mirada compleja. Nos comenta el doctor Yesid Soler Barbosa con el tema fundamentos conceptuales y metodológicos complejos de una megatendencia ancestral futurista en Latinoamérica al 2092. En resumen, el doctor Yesid Soler plantea una megatendencia ancestral futurista que entrelaza el pensamiento complejo con la perspectiva y la sabiduría ancestral, configurando un modelo mental que integra lo antiguo y lo nuevo como dimensiones recursivas del porvenir. Su ponencia propone la construcción de futuros posibles desde las cosmovisiones invisibilizadas de los pueblos originarios, reivindicando sus principios holísticos, dialógicos y cíclicos, a través del rescate del pensamiento analógico y de las éticas del cuidado y la reciprocidad. Convoca a pasar de la cultura del yo pequeño a del nosotros grande. En su visión, el futuro de América Latina solo será fértil si se nutre del pasado sagrado de la tierra. Esta fue la aportación que nos hace la maestra Valeria Pantoja con respecto a la participación del doctor Yesid Soler Barbosa. En la participación del doctor Sergio Prieto Díaz, título:
Aquí me voy a enredar un poquito, me disculpo por la traducción, dice Sac Bejo, o supongo que así se dice, y caminos otros hacia una contracartografía de la complejidad más allá del tren, anti-Maya. En resumen, el doctor Sergio Prieto invita a repensar la noción de desarrollo y progreso desde una mirada decolonial y compleja, contraponiendo los Bejo, caminos blancos mayas, a la lógica civilizatoria del tren maya. Propone una contracartografía que restituye el sentido espiritual, cosmogónico y comunitario de los territorios, desarticulando la retórica del subdesarrollo impuesta a los pueblos del sur. Su lectura de los caminos ancestrales como redes de conexión transhumanas se convierte en metáfora del diálogo entre mundos, el camino impuesto y el camino de la vida. Así, su ponencia revela cómo la complejidad puede ser un acto de resistencia poética ante la fragmentación del territorio y la memoria. En la participación de la doctora Dalia Ruiz Ávila con el título Paz, Conflicto y Violencia en una leyenda maya. Nos comenta la doctora Dalia Ruiz, ella recupera una antigua leyenda maya, Estacumbil Xunan, para explorar el vínculo entre paz, conflicto y violencia desde la cosmovisión del pueblo de Bolonchen, Campeche. A partir del pensamiento complejo, analiza cómo los mayas comprendían la paz como armonía entre humanidad, comunidad y naturaleza. Su lectura muestra que la paz no es esencia del conflicto, sino el arte de restablecer el equilibrio cuando el dolor fragmenta el tejido del alma. A través de 6 ejes simbólicos, su análisis propone un retorno a la interconexión con la tierra y el agua como fuentes de reconciliación. La autora ofrece una mirada profunda, pedagógica, lingüística y espiritual sobre la cultura maya como maestra de transformación no violenta. En la participación de la doctora Josefina Guzmán Díaz, con el título Huchari perdón si no lo menciono bien, Sinapehua, el desplazamiento de los saberes ancestrales en la complejidad de la interculturalidad. En resumen, la doctora Josefina Guzmán presenta nuestra vida, nuestra felicidad, nuestro equilibrio como núcleo epistemológico de la salud en la cultura purépecha, desde la teoría de la complejidad y el análisis semiótico del discurso. Denuncia el desplazamiento de la sabiduría ancestral del buen vivir como las prácticas interculturales centradas en la enfermedad. Su propuesta es un llamado a recentrar la salud a la alegría comunitaria, la reciprocidad y la conexión con los seres y los espacios. Ese trabajo teje una profunda reflexión sobre el cambio de paradigma entre el saber ancestral que preserva la vida y la racionalidad moderna que la fragmenta. En sí, esto es el resumen de lo que fue el tema 1 del turno matutino. Y ahorita, para cerrar, voy a leer la relatoría de las ponencias de la tarde, del bloque vespertino, con el título Problemas fundamentales de la humanidad desde la sabiduría ancestral y la mirada compleja. El doctor Bolívar Rodrigo Ávila Solano, que nos platicó sobre su conferencia La perspectiva ecoholística y compleja de la ciencia y las relaciones sociales digitales. Él nos habla y examina la irrupción de la comunicación digital contemporánea desde una ética compleja y espiritual. En su ponencia interpreta las redes sociales como espacios de crisis civilizatoria y de oportunidad donde la guerra cognitiva actual puede transformarse en un laboratorio de interrelación ética. Propone un modelo de comunicación intersubjetiva que restaure el valor de la palabra, la imagen y el diálogo, fundado en los principios del humanismo, la espiritualidad oriental y las cosmovisiones ancestrales. Su enfoque ecoholístico busca convertir la revolución digital en una revolución del sentido y la esperanza. La ponencia del doctor José Luis Valencia González, Sentipensar cósmico en la complejidad de la memoria cultural en la danza conchera
Él nos habla, el doctor José Luis Valencia, explora la danza conchera azteca chichimeca como territorio simbólico donde perviven los cosmorritmos de la antigüedad mexicana. Desde una lectura transdisciplinaria, propone que los saberes ancestrales, sostenidos por la observación celeste y la armonía de los ciclos, continúan actuando en la sensibilidad cultural del presente. Su reflexión conecta el pensamiento mítico mágico con el pensamiento racional, revelando la complementariedad de ambos dentro del paradigma de la complejidad. La danza aparece como memoria viva de los ritmos del cosmos, que recuerdan al ser humano su lugar en el orden sagrado de la vida. En la participación del doctor Daniel da Silva, que él nos habló de la metacognición y transición, conocimiento ancestral y regeneración cultural, el doctor Daniel da Silva propone la metacognición afectiva como puente entre la racionalidad moderna y la sabiduría ancestral. Define la crisis civilizatoria actual como un colapso de la conciencia y plantea una pedagogía de la transición basada en 3 fractales de aprendizaje: cultural, político y económico. Desde la perspectiva de la complejidad, invita a cultivar emociones ecológicas, amor, empatía, solidaridad, como núcleos de un nuevo paradigma humanizador. La metacognición se vuelve así una práctica espiritual que reencarna el pensamiento y abre paso a economías y políticas del cuidado planetario. El doctor Cristian Octavio Matamala Ibarra, él nos habló de la transdisciplinariedad como un camino para sanar nuestros relacionamientos. En resumen, el doctor Cristian, que es investigador chileno, propone un itinerario de sanación planetaria basado en la transdisciplinariedad y los seres ancestrales, a través de su metodología de las 4A: aceptar, agradecer, aprender y avanzar. Invita a reconectar con las prácticas de convivencia de pueblos como los Selknam, Aymaras y Rapa Nui. Espero haberlo dicho bien. Su propuesta une espiritualidad, ecología y salud mental como dimensiones inseparables de una nueva ética del vivir. Amar la complejidad, afirma, es reconocer que en la diversidad late el ADN socioambiental de la humanidad. En conclusión, eso fue la relatoría de las ponencias del turno vespertino, y pues nuevamente felicitar a todos por sus participaciones y pues los invitamos a que continúen el día de mañana. Es cuanto. Bueno, bonita tarde, que descansen y muchas gracias por sus conocimientos de nueva cuenta.